Y hermanos, hermosa mañana nos regaló el Señor, ¿no? Bien primaveral, bien luminosa. ¿Sabés que somos seres fotosensibles nosotros, los seres humanos? Todos los seres vivos somos seres fotosensibles. ¿Qué significa esto? Que necesitamos de la luz. Necesitamos de la luz. Y en esta mañana hay personas que quizás nos visitan por primera vez, veo caras nuevas. Y yo quiero decirte a vos, muy sencillamente, para no irme de tema, que todos los seres humanos necesitamos de la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Prende la tele, mira el celular y te vas a dar cuenta que el mundo está en tinieblas. Pero el que vino a iluminar estas tinieblas, el que vino a cambiar un destino de tinieblas y de condenación, es el Señor Jesucristo. Por eso lo recordamos muriendo en una cruz. Porque fue allí donde Él pagó por nosotros y cambió todas las cosas. Hablamos de que acá están los redimidos. ¿Qué son los redimidos? Los que fuimos comprados y sacados, éramos esclavos, pero vino Cristo, puso un precio, pagó por nosotros y nos sacó, nos cortó las cadenas y nos liberó. Y ya no estamos en tinieblas. Ahora estamos en luz. ¿Somos buenos, somos bárbaros, somos perfectos? No. Pero Él es nuestra luz. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, el que me sigue, no vivirá más en tinieblas, sino que tendrá la luz para la vida. Vos necesitas de esa luz. Vos necesitas de Jesús. Así que vamos a hablar de otro tema ahora, pero cuando termine esta reunión, si vos estás interesado en que tu vida cambie, pero sobre todo las cosas en entender que sos un ser eterno y que no es que muerto el perro se acaba la rabia, vos no sos un perro, vos vas a seguir viviendo. Y la gran pregunta, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En un lugar de luz? ¿O en un lugar que sabés que también tiene luz? Porque la Biblia habla de fuego, el fuego emite luz, pero es un fuego que quema. Las almas se queman, arden y no mueren. Eso es el infierno. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Por eso hay una cruz, y la cruz divide el mundo en antes y después de Cristo. Y la cruz también divide nuestra vida, en antes y después de Cristo. Antes de Cristo, infierno. Si creo en Cristo, la gloria con Él. Alabado sea el Señor. ¿Vamos a la gloria, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Sí? No escucho. ¿Vamos a la gloria, hermanos? Esperanza viva, esperanza viva. De eso se habló esta mañana. Bien, muy bien. ¿Sabés que hay un hombre muy sabio? Dice Dios que fue el hombre más sabio de la tierra. No lo dicen los hombres, lo dice Dios. Y él escribió muchos consejos. El libro de Proverbios es un libro lleno de consejos. El libro de Eclesiastés también es un hombre que lo tiene todo, rico, sabio, tiene fama, es Salomón. ¿Sí? Y él probó con todo y nada lo satisfizo aquí debajo del sol. ¿Y sabes cómo termina ese libro de Eclesiastés? Él dice, miren, el resumen de todo lo que yo dije, el resumen de todo mensaje es esto, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Todo lo que dije, todo el mejor conferencista, el mejor pastor que habla con lengua angelical, no te la creas. El mensaje, la gran enseñanza pasa por dos lados. Temer a Dios y obedecerlo. ¿Querés que te vaya bien? Tenés que temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Están escritos acá en la palabra. Por eso hay que conocerlos y obedecerlos. El tema en esta mañana es el temor de Dios. Un tema que yo he hablado por lo menos hace muchos años en la iglesia, pero creo que hay que repasarlo, porque estamos viviendo en una sociedad que no teme a Dios, para nada. ¿Sabés qué es el temor de Dios? Lo que no tiene el hombre. El hombre no tiene temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos escandalizábamos estos días, o no, cuando nos enteramos de este diputado, creo que es misionero de la provincia de Misiones,
¿sí? Que estaba en pedofilia. ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste la noticia? Terrible. Las cosas que había en su computadora, las cosas que compartía con otros. Una red de pedofilia. Los periodistas se escandalizaban y decían, no les podemos contar lo que hemos visto en el expediente. Hay fotos terribles, abusos de bebés, zoofilia, relaciones entre animales y nenes. Y dice, y hay cosas peores, no se las podemos contar. Y yo digo, ¿hasta dónde va a llegar la perversión humana? ¿Hasta dónde podemos degradarnos? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mirá, hace muchísimos años, ya más de 2000, el apóstol Pablo escribe en Romanos, y te invito a ir ahí, Romanos capítulo 3, una radiografía de cómo está el hombre, porque no tiene temor de Dios delante de sus ojos. No existe. El hombre vive, hace y deshace como si estuviera solo en el planeta, no tiene que rendirle cuenta a nadie. No hay una autoridad superior a la cual tengamos que rendir cuenta. Por eso mata, por eso viola, por eso hay femicidios, por eso los políticos nos roban, porque no hay autoridad a quien tenga que rendirle cuenta. Así dice Romanos capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, porque Dios, lo que es de Dios le es manifiesto a través de la creación. Vos cuando te parás ante un lago, ante un paisaje en el mar, en la montaña, ¿cómo vas a decir Dios no existe? Es imposible. Dios se manifiesta a través de las cosas hechas. La montaña, el árbol, la perfección de la naturaleza. Se creó solo. Tu cuerpo humano que regula, que equilibra, que los cuerpos, los anticuerpos, solitos hizo todo eso. Dios hizo todas estas cosas. Habiendo creído que existe Dios y habiendo entendido la ira de Dios, no solo que hacen malas cosas, sino que se complacen, se alegran, se gozan, se revuelcan con los que las hacen. Así está el hombre. Romanos capítulo 3. Mirá, dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. Prende la tele, a ver si vas a escuchar en un programa de los canales de aire, de los de mayor vista, si se menciona la palabra Dios. Ni se menciona, salvo que pongas el cierre de transmisión con algún pastor o vayas a Canal Luz. Dios no está en la boca del hombre. Dios no existe. No tengo que rendirle cuenta, porque yo miro por otro lado y digo, no existe. Pero, ¿sabes? Eso es un gran engaño. Yo creo que todos nos damos cuenta que Dios existe. Él se revela a través de las cosas hechas. Y Pablo dice lo mismo. Lo conocen a Dios, pero quieren vivir como si no existiera. Mirá, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 13, con su lengua engañan. ¿Qué hay en la sociedad? Mentira. Los políticos nos mienten, los esposos mienten a las esposas, los hijos mienten a los padres, el empleado le miente al empleador diciendo que le duele la cabeza, que está enfermo para no ir a trabajar y va al médico del sindicalista para que le dé más días de trabajo. Está mintiendo. Engaño hay en su lengua. Dice, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, agresión, violencia verbal, ofensa, crítica, murmuración. Sepulcro abierto es su garganta. Cuando abre la boca hay muerte. Seguimos leyendo y dice, versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, violencia. Lo vemos todo el tiempo. Estábamos en un número de femicidios de casi una mujer por día. No sé cómo estamos ahora. Muere en Argentina una mujer por día. Se mata a una mujer por día. Pero no solamente eso. Mirá los motochorros. Mirá, hoy para robar una moto, primero te pegan un tiro, después se llevan la moto. En mi época, cuando yo era más joven, los ladrones eran ladrones. Venían a tu casa, robaban, te saludaban y se iban. Hoy los ladrones entran a tu casa a robarte y te matan. Entran a la casa de la viejita y la muelen a golpes.
¿Para qué? Robale todo y andate. ¿Para qué esa violencia? Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto, dice el versículo 16, y desventura hay en sus caminos, oscuridad, amargura, fracaso. Y el 17 dice, y no conocieron camino de paz. No hay paz. ¿Y sabes cómo resume todo esto el apóstol Pablo? ¿Saben por qué pasa todo esto? Dice él. Versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, hermano, la pregunta es, eso pasa en el hombre natural. ¿Y conmigo? ¿Temo a Dios? ¿Vivo, trabajo, estudio, miro televisión, miro mi celular, pensando que Dios existe y me está mirando? ¿Y voy a tener que rendir cuenta de lo que hago? ¿O vivo como ellos? Acá sí Dios existe, porque lo alabamos, porque hablamos de Él, porque leemos pasajes de la Biblia. ¿Y en mi casa de lunes a viernes Dios existe? ¿O vivo como viven ellos? Trabajo, subo, bajo, como, compro, vendo, pero Dios no está en mi vida. ¿Vivo la vida pensando que Dios está mirándome? ¿Sabes? Cuando yo era chiquito, había una canción que cantábamos que nos ayudaba a tener fresquito el tema del temor a Dios, porque dice, cuida tus ojos lo que ven, ¿no? Algunos dicen, sí, son viejitos como yo. Cuida tus labios, los que dicen, cuida tus oídos, lo que oyen, cuida tus pies a donde van, y terminaba diciendo, cuida tus ojos, oídos, labios, ¿no? Manos, pies. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial te vigila con afán, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies. Cuida lo que ves, cuida lo que oís, cuida lo que decís, cuida lo que tocas, cuidado a dónde vas, porque tu Padre Celestial te vigila con afán. Yo veo una juventud hoy donde este tema no se habla, donde quizás no seamos conscientes, hermanitos, de que tenemos que temer a Dios. Ahora yo te voy a explicar qué es el temor de Dios, que no es terror, que no es miedo al castigo, eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy no es así. ¿Y qué es temor? Mira, en el Antiguo Testamento era terror, era miedo a ser castigado. Pero en esta dispensación de la gracia, el temor se traduce en una palabra griega que es phobos. Y phobos es miedo reverente, pero es miedo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hay muchos comentaristas queriendo diluir el cristianismo y queriendo diluir la Biblia. Viste que hoy es esa onda, ¿no? Dios es bueno, Dios me va a perdonar, Dios me provee, Dios... A ver, todo es bueno. Sí, pero Dios me juzga, Dios me va a pedir cuenta. No, eso no. Eso no lo leamos, saquemos esos versículos. Vamos por el lado de que Dios es bueno, que me perdona siempre. Te perdona siempre. Si hay arrepentimiento, te perdona siempre. Y si no te arrepentís, va a ajustar. ¿Para destruirte? No, para corregirte. ¿Dios castiga? Quiero decirte, hoy sí, castiga. ¿Para qué? ¿Para destruir a sus hijos? No, como vos castigás a tu hijo, para corregirlo. Ahí está Juan Bautista, y va a tocarlo el enchufe. Yo ya escuché a Maggi pegar gritos, ¡ah, no! Bueno, quizás hasta gritando y todo no haga caso y quiera seguir metiendo lo del enchufe. Entonces viene el chirlito en la mano. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, chirlito en la mano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué chirlito en la mano? Porque no quiero que se muera. Y Dios es papá. Y Dios no quiere que te mueras. ¿Y sabes qué dice Proverbios? Que el temor de Dios es para vida. ¿Para qué? Para que no te mueras. Tenés que vivir pensando que Dios te está mirando para que no te mueras, para que tu vida no se muera. Para que no metas la pata y la arruines del todo. Esto es temor de Dios. ¿Es respeto? No, no es respeto. Es miedo reverente. Mira, yo a mi papá le tenía respeto, pero también le tenía miedo. Te voy a explicar. Son dos cosas bien distintas. Mi papá, yo lo respetaba porque era un hombre fiel, era un hombre trabajador, era un hombre honesto, nunca mentía. Estos valores a mí me hacían
respetarlo. Pero también tenía esto, ¿ves? Y esto de acá abajo, marroncito, no sé si se ve ahí. ¿Se ve ahí? No, con la hebilla no, pero esto tenía estos valores, entonces era un hombre respetable, pero tenía esto y era un hombre que infundía miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando llevaba caso y me portaba mal, me daba. ¿Entendés? Respeto no es lo mismo que miedo. Yo respeto a una persona, ¿sí? La valoro, pero también le tengo miedo porque me puede castigar. Entonces, ¿cuál es la traducción en el Nuevo Testamento de temor a Dios? Phobos. Miedo reverente. ¿Y sabés cuál es la mejor traducción? Escucha bien. Saludable sigue siendo miedo. Saludable miedo a desagradarle. Esta es la traducción real del original griego en el Nuevo Testamento. Saludable miedo a desagradarlo. No quiero desagradar a Dios. Hago las cosas bien no porque me va a matar. Hago las cosas bien porque no quiero desagradarlo. Como dijo Dios de su Hijo, este es mi Hijo amado, ¿cómo dijo? ¿En quien tengo qué? Complacencia. Este es mi Hijo amado que me produce placer. Y eso, así debe vivir un cristiano, queriendo producirle placer a Dios. No solo obedecerle, producirle placer. Miedo a desagradarle. No quiero desagradarlo. Yo no quiero que me diga, siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. Yo quiero que me diga, buen siervo y fiel, me produciste alegría en la tierra. Fuiste bueno, fuiste fiel, comprometido, honesto. Me agradaste. Es como el hijo que está estudiando en la facultad y el padre, para que el hijo estudie, se está matando, trabajando, para que no le falte comida, para que pueda estar tranquilo estudiando, para que él no trabaje y darle libertad para estudiar y recibirse. Ese padre está haciendo el esfuerzo de trabajar para que su hijo estudie y se dedique solamente a estudiar. Y el hijo va y prende la tele, el padre no está en la casa, los padres no se están matando trabajando y él está en cualquiera. En vez de estudiar, hace cualquiera. No, ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel hijo que sabe que el Padre está haciendo ese esfuerzo por él. Entonces dice, yo voy a agradarlo, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer. Y es más, yo no me voy a recibir con 4, me voy a recibir con 8, porque lo que quiero hacer es sacarle una sonrisa a Dios. Eso es agradar. Una sonrisa no que Dios se está burlando de mí, una sonrisa de placer, porque ve que soy un hijo obediente, que busco su agrado. Así debemos andar. Esto es temor de Dios. El saludable miedo, porque es saludable, es sano para nosotros, a desagradar a Dios. Así debemos andar. No con miedo al castigo, sino con miedo a desagradarlo. ¿Se entiende? Eso es temor de Dios. Y así debemos andar. 3 cositas sobre el temor de Dios. En primer lugar, el temor de Dios es para toda la vida, no es para un momento, no es para cuando venimos a la iglesia, es para toda la vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Y se invoca por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿qué hace? Pero está hablando de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, que tienen por Padre a Dios. ¿Y qué hace Dios con sus hijos? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Con Z? ¿Sabes que estoy medio sordo? ¿Qué dice? O sea que Dios no va a juzgar. Claro. Tribunal de Cristo. No va a juzgar tu pecado. Tu pecado ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Ya juzgó y condenó. ¿A quién? A Cristo. ¿Y qué va a ser juzgado? ¿Cómo andás como hijo de Dios? ¿Cómo servís a Él? Si lo haces de corazón sincero, si lo haces para que te vean. ¿Cómo son tus obras? Madera, heno o hojarasca. Eso va a juzgar Dios. No es un tribunal para condenarte. Vos ya estás salvo y nadie te quita la salvación. Porque es perfecta, porque no la hizo un pastor, la hizo Dios. Nadie te quita la salvación. Pero sí, en ese tribunal va a haber mucho premio, poco premio, nada, vergüenza. Entonces tengo que andar en el temor de Dios para no ser avergonzado, porque voy a ser avergonzado por Dios mismo.
Si tienen por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces ¿cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que vivir? Condúzcanse en fobos, en el saludable miedo a desagradarlo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios no es para un rato, no es para poner cara de temeroso acá en la iglesia y después vivir como quiero. El temor de Dios es para toda la vida, todo el tiempo de nuestro paso por la tierra. Estás en el colegio, saco el machete. Te voy a contar esto, paréntesis. Una sola vez lo hice. Y mi familia dice que yo tengo una cara que es como que se prende un cartel luminoso que dice, se está copiando, se está copiando. Todo lo que hago mal, como que se enciende un cartel y me señala, ¿viste? Así. Bueno, saqué el machete y se ve que tenía esa cara, porque el profe me vio de una, así. Me sacó la hoja en blanco que no había escrito nada, me puso un huevo de avestruz así, mira, así. Ovalado, lo puso así delante. Miren, el que se copia le voy a hacer esto. Yo estaba violeta, púrpura. Pero claro, vos sacás el machete y decís, y bueno, si sos cristiano, ¿no? Sos un hijo de Dios. Pero si nadie me está viendo, me copio y zafo. Dios te está viendo. Y trabajás, sos un trabajador cristiano y sí, bueno, me entró una basurita en el ojo, un dolor. Vas al médico, estos médicos de los sindicatos, que ¿de cuántos días querés? Dame 18, bueno. Vacaciones. Pero si es una basurita, te la saco ahora. No, dame. ¿Está bien eso? ¿Eso es agradar a Dios? ¿Copiarme, mentir a mi jefe? ¿Sí? ¿Abusarme de eso? ¿Está bien? Se van todos a dormir, me quedé con la tele sola y bueno, ahora miro lo que quiero, ¿viste? Total, papá y mamá no me ven, están durmiendo. Dios está ahí, mirando lo que vos estás mirando en pantalla. En tu cuarto, cuando mirás el celular y estás viendo algo indebido, pero si la puerta está cerrada, pero Dios la pasó la puerta, no le importa ni las puertas ni las paredes. ¿Te acordás que Jesús se apareció a los discípulos y atravesó las paredes y las puertas? ¿Comió, se fue? ¿Cómo es eso? Eso es Dios. Dios está mirando lo que estás mirando en el celular. Cuida tus ojos lo que ven. Cuidado con lo que haces, porque Dios te está mirando. Ahora, qué distinto sería la vida si miramos en el celular cosas que a Él no lo desagradan. Si trabajamos y somos honestos y no mentimos. Si estudiamos sin machetes. El saludable miedo a no desagradarlo. Así hay que vivir. ¿Para cuándo es? ¿Para un tiempito? No, todo el tiempo de tu peregrinación. En el colegio, en el trabajo, en tu casa, en tu pieza, ¿sí? Cuando te encerrás en el baño a ver algo que para eso te encerrás, algo que no está bueno de ver, por eso te encerrás con llave. Cuando le escondes el celular a tu esposa, no debe ser así. Todo lo que yo veo, ¿sabes qué? El celular en mi casa, las claves mías las sabe mi esposa, mis hijos, pueden ver todo lo que yo veo. No borro el historial. No tengo problema con eso. ¿Vos borrás el historial? Bueno, si borrás el historial no estás viviendo en el temor de Dios. Quiero ser práctico. ¿Está bien este ejemplo? Si borrás el historial, no estás viviendo en el temor de Dios. Conducíos todo el tiempo de tu peregrinación en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él juzga. ¿Por qué? Si ustedes dicen que tienen por padre a Dios, vivan así, en el temor de Dios. En segundo lugar, mira, el temor de Dios es una herramienta para no pecar. Cada tanto Dios tiene que mostrarse lo que es, lo grande que es, lo poderoso que es, lo santo que es, fuego consumidor, para que entendamos lo que es y al entender lo que es, digamos, no, pará, no. Es como, viste, le voy a hacer guerra a Estados Unidos. ¿Con qué le vas a hacer guerra a Estados Unidos? ¿Con los bomberos? ¿Con qué le vas a hacer guerra a Estados Unidos?
No, claro, si sé lo que es Estados Unidos, las armas que tiene, el ejército que tiene, los satélites que tiene, no sé, el armamento que tiene, tener conciencia, si tengo conciencia de lo que es el otro, lo que es Estados Unidos, ni loco se me ocurre hacer una guerra. Vamos a negociar, a ver qué podemos hacer. Pero guerra no. Tocan un botón y desaparecemos. Eso es ser consciente. Bueno, cada tanto Dios tiene que mostrarnos lo que es para despertar en nosotros temor, porque el temor nos aparta de pecar. Es una herramienta para no pecar. Vos sabés que tenés que ser santo como Él es santo, y esta es una lucha que no tenés vos, yo también la tengo, todo el tiempo allá afuera. Con lo que veo en la tele, es una lucha acá adentro. Mi corazón está entregado a Cristo, pero el campo de batalla está acá, en mi mente. Y acá hay una lucha todo el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para vencer en esa lucha? Mirá, te voy a llevar un ejemplo, Éxodo 20, 18. Resulta que Dios hablaba con Moisés, estaba dando la ley, y entonces un día le dijo, yo quiero que el pueblo vea que yo hablo con vos y vea un poquito lo que soy. Un poquito nomás, un poquito quiero que vea. Así que decirle que se preparen, que se limpien, que se abstengan hasta de tener relaciones sexuales, porque en tantos días yo quiero que se junten y vengan acá, porque yo voy a bajar al monte y voy a hablar con vos y quiero que todo el mundo lo vea. Y cuando él baja al monte Sinaí, vamos a leer ahora Éxodo 20, 18, toca el monte se estremece, hay terremotos, humea, hay una gran nube que tapa todo, negra, relámpagos, una bocina que empieza a subir de volumen, 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 y leemos en el 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte se estremecía y humeaba, y viéndolo el pueblo, tuvieron, ¿qué cosa? Temblaron, terror. Acá no había miedo reverente, acá rajemos, acá era terror. Y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla vos, habla tú con nosotros, y nosotros te vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, escuchen bien esto, no teman, no tengan terror, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, ¿para qué? ¿Para qué? Para no pecar. Cuando conocemos lo que Dios, conocer a Dios, conocer lo que Dios, que fue un consumidor, que nos va a juzgar, lo grande que es, lo fuerte que es, lo poderoso que es, el pueblo tuvo temor. Y dice, esto es para que ustedes no pequen, para que entiendan quién soy yo y para que ustedes no pequen. Es una herramienta para no pecar. Ahora vamos a un pasaje del Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6. Mirá lo que dice acá. Dice que en el temor perfeccionamos la santidad. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No se junten en yugo desigual. No te podés casar ni juntar con inconversos, con los que no creen, con los incrédulos. Y empieza a hacer preguntas el apóstol Pablo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿En dónde se encuentran? Son opuestos. La luz y las tinieblas son opuestos. ¿Y qué armonía Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Entonces, no es que no podemos tener relaciones con la gente que no cree. Es que no podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos comulgar con ellos en sus desvíos, sus conversaciones, sus pensamientos, sus modas, sus costumbres. No tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Ustedes son
templo del Espíritu Santo. Y dice así, versículo 17, por lo cual, y va a hablar de 3 verbos, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y ni siquiera toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y uno puede decir acá, pero ¿cómo? ¿No soy un hijo? ¿Ya no soy un hijo de Dios? ¿Qué? Entonces, ¿dejé de ser hijo? No, lo que está diciendo la Biblia es, como ustedes están haciendo algo que se opone a lo que yo ordené, no me están obedeciendo, se corta la comunión conmigo. La salvación no la pierden, pero no tienen la relación de ese Padre amoroso que yo quiero ser con ustedes. Por eso tienen que dejar eso, tienen que salir. Y si ustedes lo hacen, ustedes salen de eso, se apartan de eso, yo voy a volver a tener esa relación con ustedes. Voy a ser un Padre amoroso y ustedes van a ser para mí como hijos o hijas que yo voy a cuidar, que voy a bendecir, que voy a proteger. Así que, amados, dice el capítulo 7, puesto que tenemos esta promesa de que Dios quiere ser nuestro papá y tratarnos como buenos hijos, saquemos la basura, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Qué nos ayuda a ser cada vez más santos? Vivir queriendo agradar a Dios, teniendo miedo de no agradarle. ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Esto que estoy viendo le agrada a Dios? ¿Esta decisión que estoy tomando le agrada a Dios? Así hay que vivir, continuamente en el saludable miedo a desagradarle. Por último, mirá, el temor de Dios es para toda la vida. El temor de Dios es una herramienta para no pecar y perfeccionar la santidad. El temor de Dios, por último, es una herramienta para tener buenas relaciones. Y terminamos yendo a un pasaje que se lee en 90% de las reuniones de matrimonios. Yo lo habré escuchado, no sé, cerca de 505 veces. Pero mirá, Efesios capítulo 5. Entonces viste que ahí se hace una lista de relaciones y se arranca con las casadas. Y las mujeres, las hermanas dicen, pará, otra vez para nosotros, todo palito para nosotros, las casadas estén sujetas. ¿Y por qué no empezamos con todo ese tema? Las casadas tienen que estar sujetas, los maridos tienen que amar, los hijos tienen que obedecer, los empleados tienen que trabajar como para el Señor y los empleadores no pueden abusar de los empleados. Pues es que bárbaro, es el mundo ideal. ¿Sabe cómo empieza este mundo ideal? Vamos a leerlo. Capítulo 5, versículo 21. Someteos. Si hay que someterse es porque hay una autoridad, ¿no? ¿A quién someterse? Unos a otros. Esto es reciprocidad. Mi mujer tiene que estar sujeta a mí. Sí, pero vos tenés que amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces va a estar sujeta a vos. Es recíproco, esto funciona así. Ella se sujeta porque yo la amo y hago mi parte. Entonces ella hace su parte. Fíjate, toda esta lista de relaciones que vamos a leer ahora, pues yo digo, el temor de Dios debe atravesar toda nuestra vida y debe atravesar todas nuestras relaciones. Entonces las va a ordenar, las va a poner en la voluntad de Dios. Vamos a tener relaciones como Dios quiere que la tengamos. Todo esto empieza en esto. Versículo 21, someteos. Hay autoridad, sí, pero unos a otros. Es recíproco, no es que uno hace una parte y la otra no hace nada. No, hago y hace. ¿Sí? ¿En qué herramienta? En Fobos, en el temor de Dios. ¿Qué es lo que me va a ayudar a cumplir mi parte? Siempre. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Dios lo ordenó, yo quiero agradarle, entonces lo hago. ¿Se entiende? Saludable miedo a desagradarle. Es una ley de Dios, es una ordenanza de Dios. Yo soy un hijo de Dios que no quiero desagradarlo, quiero obedecerlo. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios, entonces voy a cumplir mi parte. Yo como esposa, pero mi esposo también tiene que cumplir su parte. Yo como empleador cristiano, pero mi empleador cristiano también tiene que hacer su parte. Vamos a leerlo. Mirá cómo se ordena todo. En el temor de Dios. ¿Y qué pasa cuando hay temor de Dios? Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor.
Porque el marido es la autoridad de la mujer, así como Cristo es la autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Hago mi parte, soy una mujer casada, quiero obedecer, quiero agradar a mi Dios, entonces hago mi parte. Pero mirá, esa mujer está sujeta a un marido que ama. Maridos, amen a sus mujeres. Si somos esposos cristianos, temerosos de Dios, tenemos que cumplir nuestra parte. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mirá lo que dice el 28. Así también los maridos que temen a Dios deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie odia a su cuerpo, sino que lo sustenta, lo nutre y lo cuida. ¿Sabes que en el griego acá cuidar es calentar con ternura? Lo nutre, le provee, ese marido que teme a Dios ocupa su lugar, entonces provee al hogar, un nutre, pero también lo calienta con ternura. Qué hermoso, ¿no? En vez de esto tiene que ver con el trato del varón a la mujer. En vez de atropellarla, pasarle por arriba, maltratarla, ningunearla, la trata bien, como vaso más frágil, como dice Pedro. Vivan sabiamente con ellas, entendiendo que la mujer es un vaso más frágil. Por lo tanto, caliéntenla tiernamente. Esa es nuestra obligación. Mujeres que temen a Dios se sujetan. Maridos que temen a Dios aman. Seguimos leyendo. Hijos cristianos que temen a Dios, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hijos que temen a Dios, obedecen y honran a sus padres. Pero sigue la lista y dice, empleados, padres, versículo 4, capítulo 6, versículo 4, ahora es el padre y la madre. Padre, no irriten a sus hijos, sino críenlos, hay que criarlos, no podemos estar ausentes, tenemos que estar presentes en la crianza de nuestros hijos, en disciplina y amonestación del Señor. Poniendo disciplina y poniéndole valores cristianos en mente, eso es amonestar. Pero sigue la lista y habla de los empleados cristianos. No faltan e inventan excusas y mentiras, sino que no llegan tarde, no son irresponsables, no dejan de trabajar porque el jefe le dio la espalda. Ellos trabajan sabiendo que Dios los está mirando y quieren agradar a Dios. Si a mí me pagan este sueldo, si a mí me contrataron para esto, entonces voy a cumplir, voy a ser responsable, voy a estar en hora, no voy a faltar y voy a hacer mi trabajo. Pero si podés pedir permiso, pero si el patrón no te ve, sí, pero el que me ve es Dios. Y al que tengo que rendirle cuenta es a Dios. ¿Te acordás lo que dijo José cuando la mujer lo tentó y lo quería meter en la cama? Lo habló Matías el domingo pasado. Él era hermoso, lo quería meter en la cama. Pero si no hay nadie en la casa, dale. ¿Quién se va a enterar? ¿No está el esposo? No hay nadie, estás vos solo con ella. ¿Haría yo semejante cosa delante de Dios y ofendería a Dios? No. Y salió corriendo, ¿eh? Y era un joven, festival de hormonas joven, ¿eh? Estaba on fire. ¿Vieron cómo están los jóvenes? Festival de hormonas. La mujer se le ofrece, está sola, está todo preparado. Bueno, una caída, señor David. Al final David también cayó. Cualquier cosa, ¿viste? Eso que buscan excusas en la Biblia. Pero David también cayó. ¿Cómo no voy a caer yo? No, salió corriendo. ¿Haría yo semejante cosa y ofendería a Dios? No. ¿Qué tenía José? Saludable miedo a desagradarle. No quería desagradar a Dios. Siervos, que acá no son siervos, serían empleados en nuestra época, obedezcan a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, sirviendo, versículo 7, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y voy a decir, bueno, sí, claro, yo tengo que hacer eso, ¿y mi jefe qué? Bueno,
Si tu amo no conoce a Dios, no podemos hablar de temor de Dios. Pero si tu amo es un hijo de Dios, dice así, versículo 9, y ustedes, empleadores, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. Un empleador cristiano no puede abusar ni explotar, tiene que pagar bien, puntualmente, no amenazar, te voy a echar, la próxima te echo, no explotar, hacerle pagar, a hacer trabajos extras y no pagarlos. Un empleador cristiano tiene también que vivir en el temor de Dios. Y ustedes, empleadores, hagan con ellos lo mismo. Y mirá cómo termina toda esta lista. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Qué es esto? Tomar conciencia de que Dios nos está mirando. Y como sé que Dios me está mirando, como mujer cumplo mi parte, como hombre cumplo mi parte, como hijo, como empleado, como empleador. Sabiendo que el Dios de ellos, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Esto es tener temor de Dios. Por eso tenemos que vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación en el saludable miedo a no desagradarle. Que así sea, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Porque de esta manera no solamente vamos a agradar a Dios, Él va a bendecir nuestra vida. Tener conciencia de lo que es Dios y tener conciencia de que un día también nosotros vamos a ser juzgados por la manera en que vivimos. Las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que hacemos. Que Dios nos bendiga, que podamos vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor de Dios. Vamos a orar y terminamos.